General de Políticas de Acceso del INAI, a quien le cedo la palabra para que nos brinde un mensaje. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenos días, tengan todas y todos. Creo que lo importante está por venir y aprovechando la honrosa participación y acompañamiento del IMCO, entonces no quisiera extenderme mucho, simplemente agradecer a todas y todos los participantes, quienes desde las instituciones públicas han venido trabajando fuerte, y lo sabemos, fuerte, por desarrollar esta política pública. Y bueno, el día de hoy, como lo he dicho, nos honra con su participación Natalia Campos y Fernanda Avendaño del IMCO. Recordemos que el IMCO forma parte de este grupo o este Consejo Impulsor de Contrataciones Abiertas en México a partir de 2022. Y esto no es cosa menor, porque si ponemos especial atención en hacia dónde queremos llegar con este esfuerzo que lleva ya un par de años, es precisamente al explotar el uso y el aprovechamiento de los datos. Cuando hacemos ese recorrido por las entidades federativas y estamos trabajando con las instituciones, con los organismos garantes en diversos foros, vemos que desde el escritorio y en las oficinas de gobierno están trabajando con todo. Y la pregunta que se ha venido manifestando en los últimos meses es, bueno, ¿a dónde vamos a llevar todo esto una vez que pongamos a disposición toda esta minería de datos que deriva de un trabajo que, hay que decirlo, no es menor, cosa que celebramos además? Es un trabajo fuerte que hay que hacer de captura, de limpieza, de publicación. Entonces, la participación del IMCO el día de hoy, pues viene a responder esa gran inquietud en términos de por qué estamos haciendo esto y hacia dónde queremos llevar la agenda de los datos abiertos, particularmente en contrataciones públicas. El futuro de esta agenda se encuentra en la capacidad que tengamos las instituciones y, por supuesto, las personas usuarias de utilizar estos datos, asociarlos a situaciones, a problemáticas, a hallazgos, a inquietudes, a intereses, y transformarlos para la toma de decisiones. ¿Y quién mejor que el IMCO para decirnos qué se está haciendo, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y advertirnos de cómo podemos jugarla una vez que tengamos en la vitrina pública toda esta información en formatos abiertos y accesibles? El IMCO publicó recientemente el Índice de Riesgos de Corrupción, un trabajo con mucho rigor académico, técnico y muy valioso para comprender el estado en que se encuentran las contrataciones públicas en México, y muy asociado al trabajo, obviamente, que estamos haciendo. Entonces, dar la bienvenida nuevamente a Natalia Campos, a Fernanda Avendaño, agradecer que sean parte de este esfuerzo y agradecer a todas y todos por continuar firmes y constantes en este proyecto que está por llegar a su conclusión. A nombre del Instituto Nacional de Transparencia, particularmente a nombre del comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien es el comisionado que coordina esta iniciativa, así como del equipo de la Dirección General de Políticas de Acceso. Se encuentra la directora Carolina Arce, se encuentra Liliana Naya, Elionay, Jorge Ariel. Pues queremos agradecer que se encuentren con nosotros, y no tenemos la menor duda que la jornada del día de hoy será sumamente enriquecedora y efectiva para los objetivos que queremos alcanzar. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Jaime, gracias por tu mensaje. Y pues bueno, sin más, les debemos la palabra a nuestras ponentes, Natalia, Fernanda, quien tenga bien iniciar con la sesión. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Carolina, Jaime, el equipo del INAI de Contrataciones Abiertas, muchas gracias de nuevo por no solo la invitación, sino la introducción, que creo que es perfecta para justo lo que vamos a hablar el día de hoy, Natalia y yo, porque es lo que queremos hacer desde el IMCO y de cualquier otra institución interesada en la apertura de datos, y sobre todo en la apertura de datos de contrataciones, que es utilizarlos, aprovecharlos y, en última instancia, mitigar los riesgos de corrupción en el uso de los recursos públicos. Entonces, eso es un poco lo que queremos platicarles el día de hoy, lo que hemos hecho en el IMCO, cómo
en la medida en la que mejore la calidad de los datos y que haya todavía más y más datos accesibles, se puede perfeccionar estas metodologías, esta identificación de riesgos para llegar a un momento en donde sea un insumo muy útil para las instituciones públicas, para las organizaciones de la sociedad civil y para la ciudadanía en general. Entonces, un poco ese es el objetivo de esta sesión, de este taller. Voy a compartirles mi pantalla para empezar con la breve presentación que tenemos. Muchas gracias de nuevo. Déjenme pongo en pantalla completa. Perfecto. Pues una vez más me presento. Yo soy Fernanda Bendaño, soy la coordinadora anticorrupción del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y me acompaña, y ahorita también les cederé la palabra en un ratito, Natalia Campos, investigadora anticorrupción del IMCO. Y como bien lo decía Jaime, pues uno de los temas, áreas, proyectos estratégicos del IMCO y en particular del área anticorrupción es el índice de riesgos de corrupción. Este primer análisis, esta primera metodología de riesgos de corrupción a nivel federal, las contrataciones públicas que realizan las instituciones federales entre 2018 y 2021, y con el objetivo también que esta metodología sea replicable a nivel estatal, a nivel municipal, justo en la medida en la que haya más y más apertura de datos, publicación de manera periódica y en un formato pues estructurado, descargable, actualizado. Entonces, pues en ese sentido empieza este proyecto, esta metodología que ya lleva un par de años en el IMCO y que tiene el objetivo de analizarse periódicamente. ¿Y por qué hablamos de las compras públicas y en particular de los riesgos de corrupción? Bueno, primero, porque hay que entender el fenómeno de la corrupción como un fenómeno complejo, ¿no? Un fenómeno que tiene cientos de áreas, cientos de actores, y que las acciones y los resultados para atenderlo todavía no son suficientes. Todavía no podemos hablar de esta lucha efectiva contra la corrupción porque pues es un proceso largo y al mismo tiempo es un proceso que tiene diversas aristas y diversos elementos, que no hay una sola forma de reducir la corrupción y tampoco hay una sola forma de medirla y de identificarla. En el IMCO, y pues muchas y muchas de las que están aquí, uno de los enfoques es las compras públicas, el análisis de la contratación pública, que es un sector particularmente vulnerable a la corrupción, pero que al mismo tiempo es un sector que se analiza cada vez más, ¿no? Con cada vez más acceso a la información y acceso a los datos, lo que nos permite no solo detectar la vulnerabilidad de estas transacciones, de este uso de los recursos, sino también los espacios o la forma de mitigar los mismos riesgos. Este enfoque pues, de compras públicas en el IMCO lo hacemos por dos principales razones. Uno, y probablemente el más relevante, es por los recursos públicos involucrados en las compras públicas, el volumen que representa y también el objetivo que tiene esta misma transacciones o contrataciones, ¿no? Proveer bienes y servicios a la ciudadanía. Nos importa que esto se haga de la manera más eficiente, y cuando vemos la cantidad de recursos involucrados es pues una de las razones por las que decimos hay que monitorear este gasto. Tan solo en 2021 el gasto en compras públicas en México representó 10% del presupuesto de egresos de la Federación de 2021, que son un poco más de 473,000 millones de pesos. Esto pues únicamente para dimensionar el tamaño del gasto, dimensionar la importancia de las compras públicas, 10% del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué significa 473,000 millones de pesos? Significa comprar 160 aviones presidenciales, ¿no? Un poco también para dimensionar que las transacciones diarias, mensuales o trimestrales o anuales que se hagan tienen un impacto en el uso de recursos y también en cómo terminan esos recursos hacia la ciudadanía, hacia los bienes y servicios. Al mismo tiempo, no solo importa pues analizarlas o monitorear estos riesgos, estos indicadores por el volumen del gasto, sino también por la vulnerabilidad a actos de corrupción. Y aquí es donde entran las metodologías, la detección de banderas rojas, de indicadores que queremos medir desde el IMCO y en cualquier otra organización y un poco en las instituciones a través de estas iniciativas.
¿Por qué hablamos de vulnerabilidad en los procesos de compra pública? Porque pues un esquema de corrupción que va a ser eficiente para la corrupción y no necesariamente para la provisión de bienes y servicios, requiere acuerdos previos, requiere que haya una selección de un proveedor previamente antes de la asignación del contrato. Y pues esa asignación previa, esa selección del proveedor o los proveedores se puede hacer a través de obstáculos a la competencia, ¿no? Adjudicaciones directas, dirigidas y especialmente seleccionadas para el proveedor o los proveedores que ya están previstos, o concursos amañados, concursos dirigidos. Este es un elemento clave para las metodologías que diseñamos. ¿Cuáles son los obstáculos a la competencia y cómo se pueden detectar? Y también hay otro elemento que tiene que ver con los sistemas de compras, con la estructura de datos, la estructura de las mismas normativas o leyes que pueden tener lineamientos ambiguos y que por lo tanto facilitan que haya procesos sin competencia y que estos procesos después se convierten en un esquema de corrupción o al menos en un riesgo de corrupción. Ninguna de los procesos de licitación pública, ningún concurso está libre de riesgos de corrupción. También hay elementos como dirigir un concurso que pueden ocasionar este tipo de riesgos o este tipo de selección de favoritismo o de algún tipo de colusión, pero es a través de obstáculos a la misma competencia, libre competencia, la falta de transparencia y sistemas de compras o lineamientos de contrataciones ambiguos los que pueden generar que un esquema de corrupción sea eficiente. Esa es la pregunta o la razón por la que nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo detectamos las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas? Y aquí vamos a hablar de una de las formas de hacerlo, mientras que hay casos o formas de hacerlo a través de casos específicos, ¿no? Denuncias, investigaciones periodísticas o investigaciones desde las instituciones públicas, grandes escándalos de corrupción. Estos algunas veces son en momentos aislados, ¿no? Ya que sale el escándalo de corrupción, ya que se conoce meses o incluso años después, pero también hay otro elemento, y este es el elemento clave del día de hoy, que es a través de un análisis de patrones, a través de datos estructurados, herramientas electrónicas y metodologías de riesgo. Ese análisis de patrones que se da por el uso de datos, simplemente por tener una base de datos cada vez más robusta, más grande, más actualizada, y cómo esos datos nos van a dar información que se pueden poner a disposición en herramientas electrónicas y también que nos van a dar los insumos para generar metodologías de riesgo. Es aquí donde entra el enfoque del IMCO. En el IMCO nos enfocamos en este análisis de los grandes datos. Ahorita les decía, pues grandes datos a nivel federal. Hace unos meses también lo hicimos a nivel estatal para detectar prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas. Este es el elemento, pues un poco contestando la pregunta de Jaime, esta es la razón por la que vale la pena analizar los datos de manera estructurada y tenerlos a disposición de las mismas instituciones y también en la medida de lo posible al público, porque nos permite precisar y perfeccionar nuestra detección de riesgo antes de adjudicar un contrato que después podría tener alguna implicación, no solo de corrupción, sino también de ineficiencia, de algún sobrecosto, de alguna selección de proveedores que pudieron no haber sido la mejor opción. Esto se puede detectar antes de adjudicarlo y hacer uso ineficiente. ¿Qué sabemos a través del análisis de riesgos de corrupción de las compras públicas del gobierno federal? Que todavía persisten estos riesgos. Hay todavía elementos que faltan y hay tres principales o tres elementos donde podemos resumir qué es lo que todavía vemos en materia de riesgos de corrupción. Priorizar los procesos de licitación pública, ¿no? Favorecer la competencia, la libre competencia, publicar la documentación completa y oportuna, ¿no? También la transparencia es fundamental para monitorear el proceso de compra, los procesos de compra y dar un seguimiento, y comprar bajo estricto apego a la ley. Como les decía, los sistemas de contrataciones, los lineamientos ambiguos también pueden ser un mecanismo que ponga en riesgo la contratación eficiente. Entonces, estos elementos que de manera muy general, pues les cuento ahorita, lo sabemos porque
analizamos las compras públicas y las analizamos a través del índice de riesgos de corrupción, que es la herramienta que permite identificar aquellas malas prácticas, aquellos riesgos, como su nombre lo dice, en las compras públicas de cada institución. ¿Qué fue lo que hicimos? Y aquí es donde empieza la gran tarea, el gran elemento, que son los datos. Analizamos 675,000 procesos de compra que están publicados en Compranet, porque como les decía, en este caso son las compras federales, entre 2018 y 2021 por más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal. Aquí la importancia de la estructuración de los campos de los datos es fundamental, porque aquí nos da la oportunidad de que estos 675,000 procesos de compra estén en un formato similar, prácticamente igual en todas las instituciones federales, lo que nos da elementos de comparación, de homologación y, en último lugar, de un índice de riesgos de corrupción para cada institución federal. Junto con todo este análisis de riesgo está pues es monitorear estos 675,000 procesos de compra. Generamos una plataforma electrónica de compras públicas en México, que es la plataforma del índice de riesgos de corrupción, que además me da muchísimo gusto aprovechar este espacio, que fue ganadora del premio de certamen a la innovación en transparencia del INAI en este año. Entonces estaremos por allá en unas semanas, porque pone a disposición toda la información de las compras públicas, de los riesgos para cualquier persona interesada, para cualquier institución que va a monitorear las compras desde 2018 hasta 2021 y, lo más importante probablemente, que permite la detección de patrones, ¿no? De elementos que se repiten en los años, que se repiten en las instituciones y que entonces podrían ser el elemento de prevención para este tipo de riesgos. ¿Qué incluye la plataforma de compras públicas del INCO? Los 675,000 contratos que les mencionaba, 260 instituciones federales. Nuestra unidad de observación, digamos, son los contratos de cada institución y las prácticas de riesgo de corrupción. Todo esto a través de visualizaciones dinámicas, series de tiempo entre el gasto y las diversos indicadores en los 4 años, indicadores de riesgo y el puntaje, por qué esa institución obtiene los riesgos a través del índice de 0 a 100. Un poco siempre que estaba en las primeras reuniones de esta iniciativa con el equipo de Jaime de Contrataciones Abiertas, hablábamos de este es un insumo como ideal para ahora que empieza o que continúa esta iniciativa, que se pueda mostrar la información de manera también dinámica, de manera muy amigable y que al mismo tiempo nos dé insumos, no solo que sea un repositorio de información, sino que nos sea útil a todas las partes involucradas e interesadas. En términos de las secciones o de los análisis que tiene esta plataforma, pues es la posición y puntaje, como les decía, cómo están las instituciones en materia de riesgos en este índice, pero también y probablemente el nivel de detalle que más queremos o que más buscamos es las prácticas de competencia, de transparencia y de cumplimiento de la ley. Estos indicadores que a través de los datos de contrataciones generamos, ponemos en esta plataforma a disposición de cualquier persona. Muy brevemente, para pues explicar un poco cada uno de los indicadores, de las metodologías que vamos desarrollando en la sección de competencia o en el eje de competencia de las compras públicas. Aquí lo que podemos hacer a través de los datos, a través del análisis, son desde la intensidad y la variedad de la participación, es decir, desde aquellos procesos de compra que son porque limitan la competencia, procesos de excepción a la licitación pública, el monto que esto representa, el número de contratos que esto representa, pero también un nivel adicional que es la participación en los mismos concursos. ¿Cuántos proveedores hubo en cada licitación pública? ¿Cuál es la variedad entre los participantes? ¿Cuál es la variedad entre ganadores? Es decir, ¿se repiten los ganadores o hay diversidad y variedad en la concentración o en los diversos proveedores y mercados que hay en las instituciones o en los sectores? Todo esto por un análisis que ya no solo nos lo da
el publicar la información de manera obligatoria, como es en los portales de Compranet o en los portales de transparencia, sino por el extra, que es el estándar de datos de contrataciones abiertas. Todo el elemento de competencia, todo el eje de competencia es a través del estándar de datos que nos da información adicional sobre la participación, los proveedores, el número de proveedores, y que entonces empieza a darle mucho más fuerza a los análisis de competencia en las compras públicas. En temas de transparencia, lo que podemos analizar pues es, como su nombre lo dice, el eje de si hay o no publicación total y completa de los documentos y de los datos que se refieren a los contratos, en particular a los contratos en Compranet y a los contratos en el estándar de datos de contrataciones abiertas en EDGA. Aquí medimos pues cuáles son los procesos incompletos, ¿no? Que les falta uno o más documentos de acuerdo con adjudicaciones, licitaciones públicas o invitaciones restringidas, y pues cuál es el documento que falta, el porcentaje de los contratos que no tienen alguno de los documentos necesarios, no solo de publicación, sino también para monitorear el proceso, y pues cuántos de estos, y acá es donde empieza también un tema de juntar bases de datos, de empezar a cruzar información, no tienen en información o datos en el estándar. Ya a nivel federal, pues vemos que prácticamente todas las instituciones federales tienen el símil de lo que está en Compranet, de lo que está en un formato estructurado, descargable, pero también ya en el estándar. Todavía hay muchos procesos de compra que no se ven reflejados en el estándar. Aquí empezamos a medir cómo está esa publicación, que no solo es la publicación de la información en materia de transparencia, sino, como les decía, el estándar nos da un valor agregado, un valor adicional de medir ciertos datos que no tenemos en otras plataformas o en otros documentos. Y por último, en el eje de cumplimiento de la ley, en el eje y la sección del índice de riesgos de corrupción de este elemento, lo que queremos medir es el apego de las instituciones a las leyes de compras públicas, a las leyes de adquisiciones, a las leyes de obra pública, para monitorear ciertas prácticas de riesgo. Con prácticas de riesgo nos referimos desde podemos detectar cuáles son los proveedores de riesgo, cuáles son los proveedores con menor capacidad o de cumplimiento o que tienen riesgos de cumplimiento, como empresas sancionadas, empresas de reciente creación, hasta algunas otras prácticas que son tal cual un incumplimiento de acuerdo con las leyes de contrataciones, ¿no? Porque no hay la justificación para realizar una adjudicación directa, por ejemplo, no se desglosa en la base de datos, o porque hay plazos cortos, los proveedores tienen un plazo menor del que está establecido en la ley para presentar una propuesta. Todos esos elementos son ciertos indicadores que a mayor puntaje, digamos, o a mayor porcentaje de estas prácticas, pues también será mayor el riesgo de cada una de las instituciones, y que nos permite monitorearlas ya sea por institución, entonces la que sea de interés, las secretarías de Estado, los institutos de salud, los institutos de cualquier otro sector, cultura, mujeres, educación, se pueden analizar, pero el nivel agregado, el nivel desagregado y probablemente el más rico en información es a nivel contrato. Estos elementos de estos indicadores, estos más de 27 indicadores de riesgo, tienen un desglose por contrato. Entonces, el elemento es, aquí detectamos una institución que tiene mayores riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Competencia, transparencia, cumplimiento de la ley, una combinación entre tantos indicadores, pero también podemos ver qué pasó en cada uno de los contratos. Creo que ese es el valor de poder monitorear y cada vez con mayor precisión los indicadores, los distintos riesgos a nivel contrato, para que nos dé patrones, para que nos dé pautas de hacia dónde dirigir los esfuerzos de reducción de riesgos, ¿no? Si son obra pública, enfocarnos en obra pública, es enfocar la auditoría, enfocar el monitoreo interno para entonces reducir los riesgos, reducir los puntajes en el índice, pero sobre todo hacer que estos recursos y estas contrataciones sean mucho más eficientes. Ese es un poco lo que contempla todo el índice de riesgos de corrupción, toda la plataforma que hemos desarrollado. Y ahora
pasamos a la parte, pues, cómo detectar o cómo le hacemos una vez que tenemos tanta información, tantos datos, 600,000 contratos, para empezar a detectar ciertos elementos. Y entonces, en esa línea, le cedo la palabra a Natalia Campos para que nos platique un poco sobre la practicidad de estos elementos o de estos indicadores. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen en esta sesión. Bueno, con respecto a los casos prácticos, y como lo decía Fer, tenemos aquí muchísima información disponible sobre competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Vamos a tener ciertos pasos o estrategias que nos permiten detectar más fácilmente algunas prácticas que pueden constituir riesgos de corrupción. Algunas son, por ejemplo, fijarnos en los principales proveedores que tiene una institución, seleccionar los contratos con mayor monto por tipo de procedimiento y seleccionar, por supuesto, la institución de interés en la plataforma que mencionaba Fer. Un caso concreto que observamos y que estudiamos en este índice de riesgos de corrupción es el caso de Segalmex. Lo que teníamos como un primer dato es que tenía un monto alto un contrato y particularmente Segalmex tenía un puntaje de 61 sobre 100 en el índice de riesgos de corrupción, lo que constituía una de las primeras posiciones. Con esta información, lo que procedimos a hacer es ver qué nos decían los contratos en 3 ejes principales que son, como lo mencionaba anteriormente, competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. En cada uno de estos ejes, lo que pudimos ver es que 64% del monto total fue asignado mediante procesos de excepción y esto constituye una primera limitación a la competencia. También que un porcentaje muy alto de los contratos, en este caso 69, no estaban disponibles y esto es muy importante porque lo que constituye aquí es una limitante a conocer los datos principales o los datos básicos de los contratos, los detalles que nos permitirían tener ciertas conclusiones no están disponibles y también en términos de cumplimiento de la ley que 85% de los contratos fueron publicados de forma tardía y como lo comentaba Fernanda, esto es una anomalía porque los interesados en presentar una propuesta no pueden hacerlo y en este caso constituye un incumplimiento de la ley. Entonces, con estos datos en mente, lo que podemos hacer es una priorización de qué contratos analizar haciendo un cruce entre variables. Entonces vemos que hay contratos de montos altos y que existen ciertas prácticas particulares. Esta captura de pantalla es la plataforma en sí, en este caso es el eje de cumplimiento de la ley, y lo que observamos es una práctica específica que son las adjudicaciones directas que se justifican con cierto monto, pero en la práctica vemos que se rebasa ese límite considerando la variable de importe del contrato. Identificamos, por ejemplo, en la parte inferior derecha que existe un contrato que rebasa límites, esta columna de esta variable, y lo que procedemos a observar es en cuanto el porcentaje, en cuanto se rebasa este contrato. Entonces lo que vemos es que de acuerdo a la justificación inicial que se produjo, el monto excede en 3 veces el máximo y además, y esto es importante, lo que observamos es que empiezan a sumarse más riesgos. Ya sabemos que rebasa el límite de adjudicación directa, pero además, como lo veíamos anteriormente, son contratos que no tienen un enlace a Compranet. Este contrato en particular no tenía un enlace, por lo tanto no podemos consultar en la plataforma de Compranet el proceso y no podemos conocer el documento del contrato. ¿Qué otro riesgo se suma? Que es el único contrato con ese proveedor. Por sí mismos, estos no son riesgos, pero resulta llamativo que sea el único contrato. Y además, cuando buscamos esta empresa en el buscador normal en Internet, vemos que no hay información ninguna sobre la empresa, no existe una página web oficial, no podemos consultar cuál es la misión organizacional de esta empresa, a qué se dedica, cuál es su experiencia. Entonces, lo que tenemos aquí es una primera bandera roja, por así llamarla. Este indicador que rebasa el límite nos dice que es un contrato en el que esta justificación no se cumplió, existe una anomalía, además es un contrato que rebasa en un porcentaje importante este monto, es un único contrato y lo que tenemos es un vacío de información muy grande, tanto porque no se puede consultar el documento del contrato en Compranet, como porque esta empresa pues resulta
básicamente un misterio cuando buscamos información referente. Entonces, este es nada más un ejemplo de Segalmex, pero así pueden buscar muchísimas instituciones. Acá están los filtros, se puede filtrar por año de inicio del contrato, tipo de procedimiento, también se puede buscar el nombre de la empresa si ese fuera el dato inicial con el que queremos iniciar esta investigación o las investigaciones que queramos hacer o buscar datos. Podemos tanto buscar el proveedor como la institución y filtrar por tipo de procedimiento si nos interesan solo las adjudicaciones directas, solo las licitaciones, si tenemos dudas sobre una invitación restringida, si queremos enfocarnos en los contratos de mayor monto. En la parte donde dice concursos con plazos cortos, ahí podemos seleccionar cada puntito y entonces podemos seleccionar de acuerdo al rango del monto en el que queremos investigar, y en el lado izquierdo vemos las anomalías y también podemos seleccionar simplemente dando clic, y esto nos va a permitir hacer un filtro mucho más fácil e interactuar de forma dinámica con esta plataforma. Este es uno de los ejes, pero también en transparencia e incompetencia se pueden hacer el mismo tipo de consultas y de filtros para poder tener la información que queremos de una forma más amigable y poder tener las conclusiones que queramos sobre estos riesgos. Entonces, la conclusión principal aquí es que es importante ver que hay riesgos que se asuman y que esto nos va a permitir dar ciertas conclusiones sobre las compras públicas de las instituciones. El índice de riesgos de corrupción, como ya lo mencionaba Fer, no permite, digamos, dar acusaciones sobre algún caso particular, pero nos genera indicadores que cuando se analizan y cuando se procesan permiten lograr compras eficientes, competitivas y transparentes, que al final es el objetivo principal. Este análisis de grandes datos y de agregarlos y de procesarlos lo que nos permite es encontrar estos riesgos y, como lo mencionaba Fer, mitigarlos en caso tal de que ese sea el objetivo. Posteriormente vamos a poner este pantallazo de la plataforma y también un código QR con el cual pueden acceder a esta para consultarla, para verla e interactuar con ella. Y como lo mencionábamos, esto nos permite identificar y mitigar riesgos de corrupción, consultar los datos y visualizaciones de riesgos en las compras públicas. Aquí está el link y el código con el que se puede acceder a la plataforma, y pues finalmente este es el objetivo de que exista esta plataforma y de que esté disponible para el público general, y es que se puedan conocer los datos, acceder a ellos, analizarlos y poder encontrar la información que queremos de una forma más fácil y agregada. Eso sería todo de mi parte. No sé si quieres agregar algo, Fer. Gracias, Nat. No, pues solo muy brevemente agradecerles su tiempo y su atención. Ahorita sé que hay un espacio de preguntas si es que las hubiera, pero pues digamos que este es un pantallazo, como bien decía Nat, una pintadita del potencial que tienen los datos abiertos, que tienen las contrataciones abiertas, porque es tan grande como nuestra imaginación, como nuestra tecnicismos y practicidad nos dé. En el IMCO desarrollamos metodologías que tienen ahorita entre 27 y 30 indicadores de riesgo, ¿no? Con base en los elementos que hemos identificado, con base en la literatura nacional e internacional, y empezamos a desarrollar esta metodología. Pero también es importante decirlo, pues en la medida en la que haya más acceso de datos, por ejemplo, sobre cantidades de ciertos bienes o precios, o sea, un desglose todavía mayor, pues estos indicadores pueden crecer, estos elementos de riesgo, de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, se puede agregar otro eje, alguna particularidad del estado, del municipio, de la institución que cada una de las personas interesadas tiene pues en su control o en su monitoreo. Y entonces, pues es un poco dar la noticia o el elemento que esto es sumamente útil, que ya tenemos grandes avances en materia de datos y apertura, y que se puede perfeccionar todavía más entre más datos haya y también entre más acceso a los mismos. Esta iniciativa es parte de este elemento de cómo poner a disposición las contrataciones abiertas y cómo darle utilidad, y pues este es un poco
el elemento y el cómo le hemos dado utilidad aquí en el INCO, y ojalá sea una fuente de referencia o de inspiración al menos para poder hacerlo en diversos sectores o regiones, dependiendo también el alcance. Entonces, de nuestro lado, eso sería todo por ahora, pero ahora sí dejo de presentar para en caso de que haya alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Fernanda. Pues sí, abriríamos entonces el espacio para preguntas y bueno, estamos atentos a las manos que veamos levantadas. Veo, bueno, James, no sé si levantaste la mano o no. Ok, gracias. Creo que hasta el momento no hay duda. Tuve la oportunidad de justamente asistir a la presentación del índice de riesgos de corrupción y de verdad que este taller, esta capacitación que nos brindan, pues es muy útil, ¿no? Nos brinda importantes lecciones acerca de los esfuerzos que se pueden realizar con la información que tenemos disponible, de la necesidad también de datos de calidad para avanzar en temas que son tan relevantes como, pues como detectar actos de corrupción, ¿no? Y más, pues, en temas tan relevantes como las compras públicas, que son un espacio pues tan proclive a que existan este tipo de actos, ¿no? Pues yo les quiero agradecer justamente pues su intervención y creo que en unos momentos también Jaime va a brindar un mensaje también de cierre, únicamente déjenme confirmar. Y bueno, mientras damos oportunidad para ver si alguien tiene alguna pregunta, yo les invitaría pues a que consulten el índice, de verdad que es un trabajo sumamente interesante y que aporta mucho a esta iniciativa, tanto a la iniciativa como a la labor que realizamos las instituciones en la publicación de información, ¿no? Y qué importante será que en el corto, mediano plazo, pues todos estos esfuerzos puedan generar conocimiento y reflexión también en las instituciones públicas para que vayamos avanzando en la disponibilidad de información de las instituciones. Sí, está justamente por volverse a conectar. Jaime se tuvo que desconectar unos minutitos, pero bueno, también me comenta que quiere brindar un mensaje. Ya estoy por aquí, mi estimada Carolina. Muchas gracias, Jaime, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ha expresado muy bien Carolina. Vamos a estar al pendiente de cómo evoluciona la iniciativa en general. Y en lo particular, para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que se requiera, desde la Dirección General de Políticas de Acceso estaremos muy al pendiente. Nos interesa, como se planteó al principio del año cuando lanzamos este nuevo reto 2022, establecer o sentar la base o la infraestructura nacional para la apertura de los datos a través de las entidades federativas y con apoyo, naturalmente, de los organismos garantes. Pero es bien importante, y esto va en línea de lo que mencionaba Fernanda y Natalia en un momento, que a partir de este momento y durante 2023, pues ya empecemos a transitar a un mayor grado de especialización en el cual nos enfoquemos más que en la cantidad de datos, que de por sí muy importante, en la calidad de estos para que podamos llevarlos a un nuevo estadio
en el que las personas y nosotros como servidores públicos, pues también podamos utilizarlos para exponenciar elementos como transparencia, competencia, competitividad o cualquier caso de uso. Recordarán el concepto caso de uso que utiliza mucho OCP. Cualquier caso de uso que estimemos conveniente podamos detonar a partir del uso de datos. Nuevamente agradecemos muchísimo a nuestra queridísima Fernanda Avendaño, a Natalia Campos, al INCO por acompañarnos en esta cruzada y a todas y todos ustedes, reitero, por el trabajo que se viene haciendo. Les enviamos un cordial saludo de sur a norte, de norte a sur, de oriente a occidente, occidente a oriente. Vemos que hay una muy bonita representación del país en este esfuerzo y nos reiteramos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Jaime. Gracias, Fernanda, Natalia. Muchas gracias al INCO, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Nuestro reconocimiento también por el premio obtenido en el certamen a la innovación en transparencia. Y pues bueno, estaremos siguiendo muy de cerca las prácticas que se generan desde el INCO. Gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.